muchas gracias a todos ustedes por estar de nuevo con nosotros en Relato en Historias detrás de las historias. Muchas gracias a Dolores Caviglia, a Carolina Martínez y a Nico Weintraub por acompañarnos en esta conversación sobre un tema que me causó sorpresa por varios motivos que ahora les comentaré, que es el de la vejez. Es un tema que me sorprendió, primero porque tuvo varios autores que lo abordaron, no solo ustedes, Celia Gómez, que no nos pudo acompañar en esta ocasión, que también lo abordó de una manera muy interesante, y otros más que no están con nosotros, pero me sorprendió que fuera una temática tan recurrente por distintos motivos, aunque obviamente es un tema que vale la pena, que es interesante, pero no pensaría uno que es de los que más interesa a la gente realmente, ni a los autores mismos. Eso por un lado. Bueno, lo segundo, lo que les comentaba ahorita, que fueron escritos por personas lejanas todavía a la vejez, ustedes tres y Celia tampoco. Eso me sorprendió bastante, que se pusieran a mirarlo, a observarlo, a pensarlo. Y además me sorprendió que estos cuatro temas, o bueno, los tres de ustedes y el de Celia, que no vamos a presentar ahora, fueron de los más leídos y de los más buscados en nuestra plataforma, que es una plataforma, Relatos tiene, pues nada, 6, 7 meses, este año básicamente, pero muchas visitas gracias a los dioses y al universo, y los cuatro y esta temática es quizá de las más buscadas, y los temas de ustedes específicamente, que por lo demás están, bueno, bellamente escritos, bellamente descritos, investigados o pensados o sentidos, fueron de los más buscados. Son temas que eso me impresionó muchísimo. No sabía, no imaginaba que la gente se interesara tanto, salvo que estuviera cercana a la vejez, pero bueno, así sucedió. Entonces, nada, les quería preguntar uno por uno, un poquito. Les voy a leer cómo titulamos y cómo hicimos la bajada de cada texto, y les pregunto básicamente por qué llegaron ahí y que nos cuenten un poquito las interioridades de lo que allí describieron y qué les produjo. Entonces empecemos con Dolores. Si te parece, que dice así el título, decía: no me molesta morir, pero no quiero ser vieja. Ese es el título de la crónica. Y dice la bajada: recuerdos del paso por la vida de 3 mujeres, la abuela, la madre y la hija, y de cómo la experiencia de esa relación ha hecho que la más joven prefiera morir a envejecer. La más joven es Dolores, básicamente. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo llegaste a esa crónica? No sé si fue producto de un taller o si fue una cuestión personal, en fin, ¿por qué llegaste al tema? Y que nos cuentes un poquito de todo eso que describes, porque es la más personal de todas. Está muy relacionada, como la de Nico, con su familia, pero es la más personal, es donde tú te metes más y opinas más de ti misma, de lo que sientes y de cómo ves a tu familia. Sí, bueno, Rafa, la verdad que sí, nació en el contexto de un taller que compartimos con Nicolás, pero también es cierto que nació en un contexto hablado, como a ver qué temas están en la cabeza o qué les ronda, y también nació en los primeros meses de esta pandemia, ¿no? De este encierro en el que la muerte y los mayores eran como el tema, el titular, y creo que eso también debe haber estado atravesado en nuestras cabezas para decir, bueno, che, vamos a hablar de la vejez. De todos modos, a mí como mujer en algún punto también me preocupa la vejez. Yo creo que pienso en el tema desde que, como cuento un poco en el texto, yo viví unos años con mi abuela cuando ella ya no pudo, digamos, vivir sola. Mi abuela vivió sola de todos modos hasta los 85 años, o sea, un montón. Pero también es cierto que vivió hasta los 96. Y ver ese tramo de la vida a mí siempre me causó hacerme preguntas, porque yo veía que ella no la estaba pasando bien, ¿no? Como era...
y me pregunto qué pasa en el mundo, que llegamos a determinado momento de la vida y nos quedamos ahí como... Ella siempre decía mucho que molestaba, y en cierto punto había algo de un ritmo en el que ella se había quedado afuera, ¿no? Y también pasa esto, bueno, en el medio de la pandemia, sin ver a nuestros seres queridos, teniendo siempre esta alarma de ojo con los grandes, con las personas mayores que son las que pueden morir. Digo, los jóvenes no nos pasaba nada en todo esto que nadie sabe mucho, nada, y más a mitad del año pasado cuando ni siquiera había vacunas. Era un momento de mucha distancia por ahí con mi familia y siempre este tema, ¿no? Como, eh, ¿qué pasa con esta gente que se queda fuera del sistema y que yo cada vez siento que mi madre queda en ese lugar, ¿no? Al morir mis abuelos, en la lógica de la vida, si es, digamos, buena y no hay grandes tragedias, son los primeros en la línea. Y el texto creo que salió un poco de esos miedos, de esas dudas, un poco del encierro, y también tuvo algo muy particular en la escritura, que yo siento que me salió así medio como una catarata de pensamientos que se van hilando uno con el otro, porque había una comunicación rota en el confinamiento que nosotros tuvimos acá en la Argentina, eh, y era como encontrarse con la cabeza pensando mucho en todo lo que pasaba, y bueno, creo que de esas dudas, de esos miedos, y de esas ganas de hablar del tema, porque es un tema en el que no se habla mucho, ¿no? Parece que no lo queremos mostrar. Y creo que hubo eso en el texto, una intención de sacármelo de encima, ¿no? De sacarme todos estos pensamientos que tenía, y un poco ese planteo también que es un miedo, como vos leías recién, no me molesta morir, no digo que me da lo mismo la vida, claro que no, pero sí hay un planteo como de no llegar a un punto de estar viva y sentir que hay que no hay no sé, que hay una molestia, que hay algo que no fluye, ¿no? Como, no sé, es un concepto raro, pero como si pudiese pensarse en el sistema tal cual estás hoy, de vivir de más, ¿no? Y creo que esa era un poco la mirada, a ver, ¿qué es esto de vivir de más? ¿Cuánto tiempo estamos dentro? Sí, un poco una mirada temerosa también, ¿no? Un poco Sí, claro. y lo otro que me llamó la atención es que lo trazaste, también en el caso de, bueno, en el caso de Carolina también y en el caso de Celia, que no pudo estar con nosotros ahorita, trazaron el tema de la vejez a través de la mujer, básicamente, y en el caso tuyo específicamente, pues es toda la línea familiar. Mm. En el caso de Nico, por ejemplo, hizo más el equilibrio entre sus abuelos y sus abuelas, pero en el caso tuyo, trazaste la línea femenina, ¿no? Sí, Solamente. sí. ¿Por algo particular o simplemente es tu observación, es tu sensación más próxima? Creo que hay una mirada particular en la mujer, ¿no? Desde los conceptos como prefabricados, que hace ya tiempo empezamos como a desandar un poco, ¿no? Que el hombre es más buen mozo cuanto más años tiene, y la mujer, digo, eso que creo que tratamos de desandar, pero hay una mirada todavía que persiste, y a mí me pasa por lo menos en el diálogo con la generación de mi madre y de mi abuela, que fueron amas de casa, que trabajaron dentro de la familia, pero con otro concepto, ¿no? Como, eh, yo no sé cuánto mi madre entiende que su trabajo fue un trabajo tal cual el de mi padre. Eh, pero y creo que sí, que hay una mirada como de la mujer que siento que pese a avances y un montón de cosas, está todavía, le cuesta todavía un poco más encontrar ese lugar y no sentirse tan, yo lo veo como en el consumo, ¿no? Hay un mercado que apunta muchísimo a la mujer como si fuera más consumista que el hombre, pero a veces recorro un centro comercial y digo, acá mi madre no podría mirar nada porque ninguna vidriera le está hablando a ella, Ajá. ¿no? Y digo,
y mi madre tiene menos de 70 años, o sea, mi abuela, que murió a los 96, estuvo 25 años desconectada de un sistema que ya no le vendía, no le vendía nada, ¿no? Como que no le ofrecía nada. La televisión, los comercios, no sé, es como, sí, creo que hay una mirada, quizá también por ser mujer yo, ¿no? Y por mis miedos propios. De acuerdo, sí, es bellísimamente escrito, muy, muy poético en ocasiones y con una mirada descarnada interior, muy fuerte. Sí, sí. Eh, bueno, pasemos entonces al caso de Nico, que también es otra, otra de las crónicas muy personales, que dice así, que titulamos Mis viejos, y que dice, aquel día un joven periodista decidió pensar en la vejez. Para entender más sobre ese confín tan lejano a su lozanía, decidió escarbar entre los fantasmas de su propia sangre con una profunda disección a la vida de sus abuelos. Este es el relato a corazón abierto de sus larguísimas maneras de vivir y quizá de lo que eso pueda explicar. El caso de Nico, la crónica de Nico también pues es fruto de, entiendo ya, de este taller en el que estaban creando juntos, pero en todo caso lo abordaste, Nico, con todo, entraste con todo al tema, desde la mirada tuya hacia tus abuelos, una mirada muy impresionante, muy descarnada también, muy diseccionada de cada uno de ellos, con mucho humor a veces, pero también con mucha sensibilidad, una descripción muy, muy sensible sobre cómo llegaste a eso, por qué escogiste eso, o era simplemente lo más cercano, porque sí te produjo, por lo que se ve en la redacción, mucha impresión en todo caso. Sí, con Dolo escribimos el texto más o menos en espejo o al mismo tiempo, y a mí lo que me pasó al momento de elegir el tema era el peor momento de la pandemia, cuando en Argentina había muchísima cuarentena, no se podía salir a investigar, entonces era, bueno, voy a escribir sobre la vejez, voy a usar algo personal porque no puedo salir de mi casa a investigar nada, pero quiero ver qué de mi historia personal y de mi historia familiar pienso que puede ser representativo de lo que está viviendo otra gente y de lo que están viviendo otras familias. Y en mi caso, lo que me pareció que podía ser representativo era esta cuestión, por un lado, de, bueno, ¿qué hacemos con los viejos que son tan queridos, que los queremos un montón, y que a la vez hay que ocuparse y bueno, entonces hay como mucha, no sé, también mucha angustia por parte de los familiares de qué hacer con eso. Y también lo que vi mucho es como una infantilización de la vejez, una cosa muy paternalista de agarrar a viejos, personas grandes que vivieron toda su vida adulta, que tomaron siempre sus decisiones, y de repente por el hecho de ser viejos es como que hay una especie de, eso sí, de paternalismo por parte de las familias que de tanto cuidarlos, digamos, a veces como que se termina borrando la subjetividad de las personas viejas. Pero por otro lado, como la otra alternativa, como totalmente opuesta y que también me parecía muy terrible, es como el abandono. Ok, hacé lo que vos quieras y el descuido que también es terrible. Y me pareció que esa tensión que se veía en mi familia y con los viejos de mi familia que reclamaban autonomía, pero a la vez necesitaban ayuda, me pareció que esa tensión podía ser algo en lo que los lectores se sintieran identificados, porque supongo que es lo que pasa en muchas otras familias. Entonces, bueno, creo que de ahí vino mi interés y mi abordaje de esa historia. Sí, lo lograste. Bueno, hay descripciones diversas de las personalidades de cada uno de ellos, pero en todo caso, al igual que Dolores, que también lo menciona un poco, está el caso de tu abuela materna, si no estoy mal, el tema del Alzheimer. Es un tema muy, esa sensación, ese miedo a perder la memoria, etcétera, pues está muy presente en las dos crónicas y está en sus familias. Eh, ¿Cómo viste eso? Eso vi que te impactó mucho, creo, a Dolores también creo, pero impacta Sí, mucho ese tema. sí, sí. Es un tema bueno, siempre me generó como, no sé,
mucha impresión, mucha pena, porque es una persona como que está ahí, pero ya no es la persona que vos conocías. Es como que hay que ver qué es lo que queda ahí de la persona que uno conocía, pero por otro lado, y eso me da mucha tristeza, pero por otro lado traté de enfocarme en los rasgos de mi abuela, que yo veía que permanecían, como que hay algo de ella que sigue estando ahí, y eso sí, no sé, me parecía muy, muy emotivo verla a ella disfrutar de las mismas cosas que disfrutaba hace 15 años cuando estaba Bárbara, a pesar de que no sea ella misma y de que muchas otras cosas las haya perdido. Sí, eso es algo que a mí siempre me conmovió mucho y también por eso me llamó a escribir de eso. Y te impresionó, porque hiciste la única, quizá crítica directa, o quizá por la impresión que te produjo al tema de estar en el presente únicamente. Es un tema que da para otras discusiones, ¿no? Si hay que estar siempre aquí en este momento, aprovechando la vida, etcétera, que mucho de la New Age nos promueve y que a mí personalmente me produce todo tipo de interrogantes, me interesa, también lo puedo criticar, pero me parece válido el estar presente y no estar pensando en el pasado o en el futuro, pero en fin, eso es tema de otra reflexión, pero a ti particularmente, ahí sí le entraste con una crítica muy fuerte al ver a tu abuela así, viviendo en ese presente eterno, en el que nada, pues no se movía nada a su alrededor, salvo el momento en el que, no sé, pelaba una naranja o no sé, cosas de ese estilo. Es decir, el puro presente del Alzheimer, ¿no? Ahí te Sí, fuiste con todo una crítica fuerte. sí, porque me parece que, la verdad es que, bueno, un poco igual, no es que me lo tomo tan en serio, digamos, me puedo reír de eso, pero lo que me pasaba, sobre todo a partir de las reflexiones en torno a mi abuela y de verla a ella así, es que me pareció como que hay muchos mensajes como consignas que son muy, muy demandantes, muy exigentes, esto de viví el momento, viví ahora, todo ya, y bueno, no sé, por ahí no tengo ganas de vivir tanto el momento, por ahí quiero ir viendo, ver qué pasa, y me parece que, por lo menos viendo a mi abuela, que ese tipo de vida tan inmediata, que no tiene pasado porque uno no se acuerda nada, y no tiene futuro porque uno tampoco tiene ninguna expectativa de lo que vaya a pasar, me parecía que es muy terrible. Entonces me agarré de eso como si fuera algo que se dice literalmente, que seguramente no lo es, y por eso quizás mi crítica es injusta, pero, pero sí, me parece que esa vida en puro presente, así tan exigente del momento, no, nada, es dura también. Claro, y observarlo tan específicamente en un pariente tan querido tuyo, claro, lo mira uno de otra manera, mucho Sí. más crítica, exactamente. Pero sí, es una crónica también fabulosa, que tuvo una cantidad de visitas impresionante, además la mirada, como la Dolores, de dos jóvenes hacia la vejez, quizá un poco impuesto por la necesidad de este taller de crónica, etcétera, No, salió. pero el tema lo elegimos nosotros. Ah, Creo que mejor. también, sí, porque también me parece que hay algo, como vos decías, Rafa, al principio, de que es un tema del que mucho no se habla y del que por ahí nadie se ocupa. O sea, ni el Estado se ocupa mucho, como que los viejos están muy abandonados. No sé cómo serán en otros países de Latinoamérica, pero las jubilaciones, por ejemplo, en Argentina la verdad que son pésimas, no alcanzan para vivir. El mercado también se retira, porque como dice Dolo, ni siquiera las publicidades o los comercios están apuntados a la gente mayor y probablemente el periodismo también, creo que no se habla tanto de los viejos y quizás justamente por eso es por lo que la gente entró a leer las notas, porque por ahí no lo encontraba tanto en otro lugar como que evidentemente es un tema del que todavía hay mucho para decir. Sí, sin duda. Y los acerca mucho a su propia realidad, los hace confrontar con sus propias vidas. Le interesó muchísimo. Eso de verdad me impresionó bastante. Esas fueron, digamos, la tuya y la de Dolores, dos crónicas muy personales, muy cercanas a la familia, bellísimas, muy descriptivas. Pero en el caso de Carolina, que ya lo vamos a entrar a mirar aquí, eh, ya estamos hablando de una crónica más clásica, no tanto personal, no tanto introspectiva, no tanto cercana a la familia, sino la descripción fabulosa de un proyecto de otra persona, una clásica aproximación periodística, bellamente escrita,
hacia la labor y a la vida de otra persona, que en este caso produce una sensación bastante esperanzadora. En el caso de la vejez, a pesar de la dureza de lo que cuenta Carolina al principio sobre lo que vivió esta mujer, Ana Gallardo, y cómo logró sobreponerse a ello, y bueno, lo que hizo, que ahorita lo comentaremos. El título dice así: un lugar para vivir cuando seamos viejas. Ana Gallardo ha revocado los rechazos e invisibilidad que vienen adheridos casi de manera automática al paso de los años en las mujeres. Con el poder del arte y su escuela de envejecer, resucita la conexión con el deseo y la pasión por vivir algo propio que muchas de ellas habían perdido tras décadas confinadas en las cocinas. Entonces, Carolina, este es además un caso muy interesante de una mujer que ha creado un espacio fabuloso para la gente mayor, especialmente para las mujeres, que son víctimas de algo así como una especie de violencia por envejecimiento, que tú lo mencionas ahí, aparte de todas las violencias, en este caso, violencia en el envejecimiento. ¿Cómo llegaste a eso, Carolina? Y un poquito cuéntanos del proyecto este de Ana y todo eso. La verdad es que Ana la conocí un poco de casualidad, la vi en un evento, en una charla, cuando ella contó este proyecto que estaba desarrollando. Ella viene desarrollando la Escuela de Envejecer hace ya varios años. Ella es una artista visual, performática, la verdad que tiene una obra que es excelente, muy recomendable. Y ella empezó a vivir en carne esta situación de la invisibilidad que acarrea la menopausia y todo lo que viene con eso, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, digamos, la sensibilidad desde donde ella cuenta cómo lo vivió, esta cuestión de empezar a sentirse invisible, dice, ya perdemos una suerte de olor de fertilidad que tenemos las mujeres, entonces desaparecemos, como decían Nico y Dolo, desaparecemos del mercado, pero desaparecemos de la literatura, no estamos en el cine, no nos convocan para películas, no estamos ya en ningún lugar. Y eso, ella que es una feminista desde siempre, lo sintió y lo denunció como violencia. Una violencia que se ejerce sobre los viejos en general, pero sobre las mujeres viejas en particular. Y ella además tenía esta otra condición de haber sido un poco huérfana en la vida, porque su mamá murió cuando ella era muy joven y su papá también. Entonces estaba buscando referentes que le ayudaran a entender de qué se trataba el envejecimiento, qué iba a pasar cuando ella entrara en la menopausia. Ella tiene su menopausia a los 45 años, muy joven, y se encuentra con que es como una suerte de cuarto oscuro que hay que atravesar sí o sí, donde nadie dice nada, nadie te cuenta nada, sabes que la vas a pasar horrible, que va a ser tortuoso, que va a durar un montón y que va a ser tremendo, pero no hay información. Es como un universo de síntomas inevitables donde no hay información. Y eso también es violencia, ese silencio también es violencia. Ella lo denuncia así y empieza en ese recorrido a buscar referentes y maestras que le enseñaran a envejecer. Y ahí es como ella arma su escuela, la escuela de envejecer. En principio porque ella era la primera alumna, pero después porque en esa trayectoria empezó a encontrarse con experiencias de vida de mujeres que justamente en ese momento, en esa fase de la vida, que es una fase larga, donde la mujer, además de atravesar por todo esto que estábamos contando, cobra cierta autonomía porque se deshace de algunas responsabilidades, entonces también eso le permite reconectarse con su deseo, muchas veces con su deseo artístico. Digamos, ella se fue encontrando en el camino con todas estas experiencias, dijo, bueno, esta es una etapa a la que hay que echarle muchísima luz, a la que hay que darle muchísima visibilidad, porque es una etapa de enseñanzas, de aprendizajes, de disfrutes, de deseos, de concreción, de reconexión con uno mismo. Y dice cosas maravillosas que se ha encontrado ella en ese recorrido, como que, por ejemplo, la calidad de la vejez que vayamos a tener cada uno de nosotros y de nosotras tiene que ver con justamente esa conexión o desconexión que tengamos con el propio deseo. Y que, bueno, muchas personas aprovechan ese momento de la vida para reconectarse.
Así Sí. que me pareció súper interesante su obra. Sí, aquí tú decías, o ella decía en el texto, ahí entendí que el verdadero problema no era la vejez, sino qué te pasó en la vida, dice Gallardo. Mi foco empezó a ser el empoderamiento de la vejez y eso está muy relacionado con qué hiciste con tus deseos. Es lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? Ella conectó eso con, o sea, con la esperanza de superar la tristeza, la vejez, con lo que dejaste de hacer, con los deseos no cumplidos, ¿no? Algo así. Totalmente, digamos, surgieron varias conversaciones de las entrevistas con Ana Gallardo. Ella justamente lo que hace con estas maestras de la Escuela de Envejecer es entrevistarlas fuertemente hasta conocerlas y entender desde dónde, desde qué lugar se pueden conectar y empezar a trabajar en fragmentos de la obra. Y ella decía que muchas veces, por ejemplo, la conexión con lo artístico, las mujeres, también le pasa a los hombres, digo, pero ella lo menciona vinculado al mundo de lo femenino, lo desarrollan en la infancia como un lugar de intimidad y que después con el mundo de las responsabilidades, el trabajo, los hijos, la casa y todo lo que viene con la vida adulta, empieza una fase más de desconexión y que finalmente la tercera edad es una fase de reconexión. A ver, a mí me parece que lo interesante de esto no es tener una mirada naif de la vejez, ni de la menopausia, ni muchísimo menos, pero sí entender que es una fase que no es una fase, no es la fase del descarte, es una fase súper interesante de la vida, súper larga y súper rica. Entonces, me parece que esa es por ahí la nobleza del trabajo que está haciendo Gallardo. Alguien que de pronto se ocupa de mirar a este segmento y decir, wow, lo que tiene de transformador la vejez y de episodio, de hecho, artístico, ¿no? Y en ese sentido, bueno, empezar a narrar en un proceso muy largo una obra performática que es esta escuela de envejecer. Sí, sí, es fabuloso, el proyecto es fabuloso. Es decir, el arte incrustado en la esperanza de sobrellevar la vejez de una manera bella, inclusive, y apasionante de alguna manera. Y yo nunca he pensado, yo creo que mucha gente no, hasta que se aproximó a esta idea de violencia en el envejecimiento, porque se habla pues de los feminicidios, de los maltratos a la mujer, claros maltratos, pero no ese ocultamiento que se va dando al final de la vida, ¿no? Sobre todo las mujeres. Esa calificación de violencia en el envejecimiento me impresionó mucho a mí personalmente y estoy seguro que a los lectores también. No lo han pensado así, no pensaban, lo dan como por hecho, ¿no? Como que eso se transcurre así, simplemente. Pero Y es como un proceso de homogenización, ¿no? Como finalmente los viejos son un conjunto unificado de algo. Y sobre todo ella discute mucho lo que sucede en ámbitos como los geriátricos, ¿no? Donde finalmente son, bueno, personas que están en compartimentos, que van ahí como lugares más de estacionamiento, donde la individualidad de alguna manera no está muy destacada. Es un proceso que está muy en revisión, ¿no? Pero bueno, hay lugares donde se ejerce muchísima violencia también desde ese lugar, desde como ser parte de un bolsón, ¿no? De un conjunto. sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, nada, pues muchas gracias por estos momentos y esta conversación sobre sus temas que son fabulosos, que recomiendo de verdad, recomiendo leerlos a la gente que nos esté viendo, a los nuevos que ingresen a Relato. Quisiera por último comentar una pequeña cuestión sobre un texto de Celia Gómez Ramos, que no pudo estar con nosotros esta nochecita, pero que vale la pena también abordar. Voy a leer simplemente el título y la bajada del tema. Dice así: un refugio para las prostitutas de la tercera edad, ese es el título. Y después la bajada decía: tenía madera de líder e intentó lograr algo importante de mil maneras, pero la suerte no acompañó a Cecilia de Canis y terminó viviendo en la calle hasta que encontró un albergue único en el mundo donde las trabajadoras sexuales pueden pasar su vejez en paz. Es un texto que vale la pena leer también, muy impresionante, muy esperanzador también.
Y curiosamente, junto con el caso de Carolina, esto es una mera anécdota, pero también me sorprendió, es que las dos crónicas más clásicas, digamos, que es la de Ana Gallardo y la de esta de Cecilia de Canis del albergue para prostitutas de la tercera edad, se suceden en la Ciudad de México. Y las dos crónicas personales, de las que hablamos ahorita con Dolores y con Nico, fueron escritas en la Argentina, es decir, en las dos puntas de América Latina. Pero bueno, eso es parte de la anécdota, pero me pareció curioso el tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que nos veamos de pronto nuevamente, rápidamente. Y les mando un abrazo grande y nada, por favor, más textos de ustedes que son realmente fabulosos. Gracias, Bueno, Rafa. gracias. Gracias a vos, Rafa. Mil gracias por estar. Gracias por todo. Un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo Hasta luego. grande. Adiós. Chau, chau. Chao. Gracias.